Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza para propagar el Evangelio. Guadalupe Radio presenta la videoserie Con la Armadura de Dios, a cargo de Monseñor Martín Ábalos. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Cuando hablamos del corazón, a veces creemos que es el músculo o la víscera, ¿verdad?, que bombea la sangre a todo el cuerpo. Pero en la Biblia, la palabra corazón tiene otro significado. Es un significado mucho más profundo y que también hace alusión a los pensamientos, a los sentimientos y a todo aquello que sale del hombre. Continuamos con la serie Con la Armadura de Dios. Ya en el capítulo anterior vimos la importancia de revestirnos de la verdad que es Cristo Jesús y que esa verdad vaya irradiando toda nuestra vida. Ahora pues vamos a reflexionar en torno a la segunda pieza de esa armadura que nos dice el apóstol San Pablo debe colocarse el cristiano para poder vencer a ese enemigo espiritual. La palabra de Dios, capítulo 6, siempre la carta a los Efesios nos dice en el versículo 14b, y la justicia como coraza. Hay que ponerse la coraza de la justicia. Una de los mayores logros de Satanás, podríamos decir, uno de los mayores logros del enemigo es hacernos creer que él no existe. Y así muchas personas dicen, no, si el enemigo no existe, ¿verdad? Es solamente un mito, es solamente un cuento, es para que no hagan el mal. Mucha gente cree que no existe. Y por el contrario, hay personas que dicen que sí existe, pero solo en situaciones muy particulares, así como en la película del Exorcista, ¿verdad? O en otro tipo de películas de ese género, donde el enemigo pues aparece de una forma que da miedo. Pues la verdad es que no. El enemigo es un ser espiritual. Claro, se rebeló contra Dios y por eso pues fue condenado, ¿verdad?, a la maldad, y por eso se dedica a la maldad y por eso tiene también sus huestes, sus seguidores. Pero que el mal existe desde los comienzos de la humanidad. Por lo tanto, pues, debemos nosotros pertenecer a aquellos que creemos, sí, pero sobre todo creemos en el poder de Jesús, y por eso hay que irnos revistiendo de esa armadura de Dios. Veamos entonces la coraza. La segunda pieza que utilizaba el soldado romano era la coraza, y que estaba fabricada, bueno, probablemente la llevaba en el pecho, fabricada sobre todo de escamas de bronce o hierro y construida en 4 secciones. Y lo que protegía era el pecho y también los hombros. Sobre todo, pues, los órganos vitales quedaban protegidos. Y hay una parte sumamente importante, y de ahí viene el título o el nombre de coraza, y es que la coraza protegía el corazón. El corazón. De ahí viene el nombre que se le damos. Y el primer elemento de la reflexión es que debemos proteger el corazón. Ya decíamos que en la Biblia, corazón no es el músculo, corazón no es el órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo, sino que en la Biblia, corazón son los pensamientos, son los sentimientos, aquello que brota desde lo más profundo del hombre, las entrañas mismas del hombre. Ese es el corazón, y que por lo tanto es lo que hay que cuidar. Vemos cómo pues San Pablo, al decirnos que hay que revestirnos con la coraza de la justicia, nos está diciendo que debemos aprender a cuidar nuestro corazón, que debemos aprender a cuidar nuestros pensamientos, que debemos aprender también a cuidar
nuestras emociones, porque es precisamente ahí donde nos va a atacar el enemigo, porque es precisamente en esas áreas, en esa parte de nuestro ser, en lo que sale de adentro. ¿Qué es lo que sale de adentro? Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestras emociones, muchas de las cuales a veces ya están contaminadas. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado nuestro corazón, porque nuestro corazón lo hemos dejado al descubierto. La palabra de Dios nos habla en Éxodo 8:32 que el faraón endureció el corazón. Faraón endureció su corazón y por lo tanto pues impidió que el pueblo de Israel fuera liberado por Dios a través de Moisés. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 se nos dice que les voy a cambiar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne donde voy a derramar mi espíritu. Es ahí donde precisamente Dios va a actuar. Es ahí precisamente donde se producen esos cambios y esas transformaciones. El enemigo va a atacar sobre todo la inteligencia con doctrinas falsas. Errores han habido desde los orígenes. Ya San Juan escribe su evangelio contra el gnosticismo que negaba la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Errores siempre han habido, pero en los últimos años se han difundido más porque algunos medios, porque las redes sociales, porque la globalización hace que los errores lleguen más rápidos también a las personas. Por eso es ahí donde nos ataca. Es ahí en nuestras costumbres. Es ahí pues con criterios morales que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que no van de acuerdo a la revelación, pero también el enemigo ataca otra área importante dentro de nuestro corazón, que son los sentimientos. Y a veces nuestros sentimientos no son positivos, no son buenos, no son deseos de bien. A veces nuestros sentimientos están llenos de rencor, de odio, de cuántas cosas, de cuántas miserias. ¿Por qué? Porque no hemos cubierto nuestro corazón. Porque no nos hemos puesto esa coraza que San Pablo llama de la justicia, ¿no? Hablando de doctrinas falsas que hoy pues han penetrado en muchos ambientes y aún en ambientes eclesiales. El machismo, el feminismo, ¿verdad? Confrontar el hombre contra la mujer, en fin, y no descubriendo la complementariedad que es el diseño y el proyecto de Dios. Tenemos, por lo tanto, pues, que estar muy atentos ante todo esto. Debemos de estar muy atentos ante lo que llega a nuestro corazón, pero también sale de él, que es lo que nos dice la enseñanza. No hay santidad sin justicia. No hay santidad sin justicia. Estar revestido con la coraza de la justicia nos recuerda que el cristiano vive en comunión con Dios. El cristiano debe vivir en comunión con Dios, pero también debe vivir en comunión con sus hermanos. Con sus hermanos. Esa es la doble comunión del hombre. En relación con Dios, ¿verdad? Si pudiéramos decir en una relación ascendente, vertical, pero también en una relación horizontal con sus hermanos. La justicia es una de las virtudes que la moral llama virtudes cardinales y que significa darle a Dios y al prójimo lo debido. Esa es la justicia. No estamos hablando de una justicia social, no estamos hablando de darle a cada uno lo que le corresponde. Estamos hablando de darle a Dios y a los hermanos lo debido. Y cuando hablamos sobre todo de darle a Dios lo debido, ¿qué es lo debido que nosotros debemos darle a Dios para de esa forma también estar protegiendo nuestro corazón? Para que de esa forma también el enemigo no nos vaya a atacar, no nos vaya a debilitar. ¿Qué es? Es la virtud de la religión, el primer mandamiento que nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas.
algo que es básico, algo que es fundamental y que muchas veces lo hemos olvidado. Amar a Dios por encima de todas las cosas, y veremos cómo esto también conlleva a ciertas actitudes, no solamente interiores, sino exteriores también del hombre. Pero también esta virtud de la justicia lleva a darle a los hombres, al prójimo, al otro lo debido. Es decir, respetar los derechos de cada uno. Y luego, relaciones humanas armónicas, equidad respecto a la persona y a los bienes comunes. Como vemos, pues, la justicia es algo más que algo social. La justicia es mantener esa buena relación con Dios. Esa es la justicia. Yo soy justo cuando le doy a Dios lo que le debo. Yo soy justo cuando también a mis hermanos, cuando también a los otros. Si no hay justicia, no hay santidad. Si no somos justos, no vamos a ser santos. Si nosotros no tenemos una buena relación con Dios. Por eso San Pablo nos invita a revestirnos con esa coraza. El corazón se fortalece cuando yo tengo esa buena relación con Dios. Mi corazón, ¿verdad?, está también cuidado de pensamientos y de sentimientos cuando tengo buenas relaciones con los demás. Cuando las relaciones con los demás están fundamentadas sobre todo en esa generosidad y en ese darles lo que es debido. En justicia, ¿qué es lo que yo le debo a Dios? Para que yo sea justo, para que mi corazón esté protegido, yo le debo a Dios un culto interno. Es decir, dentro de mí debe haber una buena relación con Dios. No solamente de cumplimiento, cumplo y luego miento, sino una buena relación personal. Una relación de, pues, el Hijo hacia el Padre. Una relación del redimido hacia el Salvador. Una relación, ¿verdad?, de mi persona con el Espíritu Santo. Eso es lo que yo le debo a Dios. Un culto interno. Un culto interno. Pero también, por la misma naturaleza del hombre, debe haber un culto externo. Debe manifestarse en ritos, debe manifestarse en actos concretos, ¿no? En signos. Por eso nosotros también realizamos posturas aún en la iglesia, estar de rodillas, de pie, sentado. Todo eso es una forma externa de rendirle culto a Dios. Luego, el culto debe ser público, debe ser colectivo, debe ser en comunidad. Eso es lo que yo le debo a Dios, y de ahí precisamente viene la virtud de la religión. Hermanos, no podemos refugiarnos en un cristianismo como el de Nicodemo, clandestino, de noche, de escondidas. No, el cristianismo debo yo también manifestarlo de manera pública. Por eso nos congregamos. Por eso pertenezco a una iglesia, por eso pertenezco a un movimiento, a una comunidad, a una parroquia, en fin, por la dimensión del hombre, que es persona, pero también es un ser social. Eso es lo que nosotros le debemos a Dios. Y podríamos preguntarnos a este momento, ¿le estamos dando nosotros a Dios lo que le debemos? ¿Cómo está nuestra relación con Él? De manera interior, ahí donde nadie puede entrar. Ahí donde solamente usted puede entrar, y Jesucristo, si usted se lo permite. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Son buenas? ¿Cómo está su relación? ¿Piensa, ora, se comunica, le escucha? ¿Cómo está su manifestación de su fe? ¿Es una persona que lo expresa a través de ritos, a través de los sacramentos? ¿Y cómo está su relación también de manera pública, comunitaria? ¿O seremos de aquellos que queremos vivir la fe de manera egoísta? ¿Queremos vivir la fe de manera aislada? ¿Qué es lo que yo le debo a Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Cómo está lo interno, lo externo y lo público? Pero también la justicia nos lleva a ser justos con los demás, con los hombres, darles lo debido. Y aquí creo que muchas veces nosotros fallamos, porque cualquiera dice, pues yo no tengo recursos, yo no tengo dinero, yo no tengo... Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de amor, estamos hablando de tiempo, de calidad del tiempo, estamos hablando también de afecto, estamos hablando de perdón,
Estamos hablando de muchas realidades que le debemos dar a los nuestros. Que debemos dar cuando uno tiene esa buena relación con Dios, cuando uno tiene esa buena relación con sus hermanos, entonces el corazón se protege y no pues salen de ahí esos pensamientos y de igual manera esos sentimientos que muchas veces destruyen. San Pablo pues nos recomienda que nos pongamos esa coraza de la salvación, ¿no? Hay que vigilar lo que llega al corazón, hay que estar atentos. El enemigo es ahí donde nos ataca, nos debilita. El enemigo nos dice, tú no vales, nos comienza a acusar. Tu pasado, ¿verdad? Ya no tiene solución, es por gusto, esto, aquello y lo otro y demás. El enemigo es ahí donde nos ataca, en nuestros pensamientos. Y hay muchos corazones que son vulnerables. Hay personas que con cualquier frase, con cualquier cosita que escuchen, pues les afecta. Y luego se desaniman y luego pierden, por lo tanto, pues, esa relación con Dios, ¿verdad? Nuestros pensamientos deben estar bajo el control del corazón y nuestro corazón bajo el control de Dios. Por eso hay que liberarse inmediatamente de pensamientos y de sentimientos. ¿Cuántos matrimonios a veces se acuestan enojados, distanciados? Y en la noche aquello pues aflora y en la noche aquello en el subconsciente se convierte en sentimientos de rechazo, de odio, que muchas veces no se manifiestan. ¿Cuáles son las emociones que más afectan tu corazón? Pues la envidia, el odio, el resentimiento y el rencor. Hermanos, pongámonos por lo tanto pues esta parte importante de la armadura, que es la coraza de la justicia. Vivamos pues una buena relación con Dios y una buena relación con nuestros hermanos y cuidemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Después de haber reflexionado en torno a la importancia de cuidar nuestro corazón, permítame también orar con usted por un momento. La oración nos ayuda, la oración nos fortalece, la oración nos anima. Así que Dios Padre Todopoderoso, que dijiste que donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, ahí estarías en medio de ellos. Por eso no cabe la menor duda de que tú estás reunido con nosotros. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, tú conoces nuestros pensamientos. Señor, tú sabes qué es lo que sale de él en cuanto a nuestros sentimientos. Queremos orar, Señor, por aquellos que se encuentran lastimados, que se encuentran tristes, por aquellos que han sido heridos también, aún por personas que dicen amarlos. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a cuidar nuestro corazón, a no permitir que entre la envidia, a no permitir que entre el rencor, el resentimiento o el odio. Señor, ayúdanos a ponernos esa coraza, y esa coraza es a tener una buena relación contigo. Te pido perdón por las veces en que no he querido mantener una relación contigo, por las veces en que me he sentido quizá cansado, por las veces en que no he querido orar, por las veces en que no he querido comunicarme contigo. Señor, te pido perdón también porque a veces he defraudado a mis hermanos, he defraudado a mi cónyuge, he defraudado a mis hijos, no dándoles lo que les debería dar. Te pido, Señor, perdón por las veces en que no he tenido tiempo para estar con mi familia, en que no he tenido tiempo para estar con mi cónyuge. Hoy, Jesús, ayúdame a proteger mi corazón. Hoy, Señor, ayúdame a estar siempre bien relacionado contigo, que eres una persona que vive real, a mantener también esas buenas relaciones con mis hermanos que me necesitan y yo también necesito de ellos. Gracias, Señor, por esta segunda pieza de
la armadura de Dios. Hoy, Señor, la coloco aquí en mi pecho. Hoy, Señor, coloco esa coraza de la justicia, esa coraza de una buena relación de un hijo hacia un padre y de un hermano hacia sus semejantes. Gracias, Jesús, por la enseñanza y haz que la lleve a la práctica. Amén, amén y amén. Hemos visto en este capítulo la importancia de cuidar nuestro corazón, la importancia de cuidar nuestros sentimientos, la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Y eso pues teniendo una buena relación con Dios, dándole lo que le debemos a Él. De igual forma también a nuestros hermanos que están ahí cerca, que están con nosotros, nuestros compañeros, nuestros, familiares. Vamos entonces a continuar con esta serie porque también hay otras partes de esta armadura que poco a poco nos deben ir convirtiendo en soldados de Jesucristo. Recuerden que estamos en una batalla espiritual. Ya desde 1917 también la Virgen lo anunció allá en Fátima, ¿verdad? Que es una batalla espiritual. El enemigo pues ha arreciado sobre todo para destruirnos a nosotros, para destruir al cristiano. Así que en los próximos capítulos vamos a seguir describiendo las otras partes de esa armadura de Dios que todos debemos colocar. Gracias por acompañarnos en la videoserie Con la Armadura de Dios de Monseñor Martín Ábalos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.